Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Hay muchas charlas que escuchar por medio de la palabra de Dios, crecimiento de vida y crecimiento espiritual. Si es primera vez que nos visitas, bueno, pues te invito a que mires todas las charlas que están aquí en el canal. Son de muy grande interés para ti y para muchas personas más. Dios te bendiga grandemente. Bueno, pues yo te pido que te quedes hasta el final porque se va a poner muy interesante esta charla, ¿ok? Vamos a estar hablando acerca de la libertad que Jesús, bueno, pues a los judíos les dijo que si creían en Él, bueno, pues que Él los haría libres. Te voy a leer en el párrafo completo en la Biblia, en Juan 8, versículo 31 al 32. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso quiere decir que tenemos que creer en un Dios verdadero, ¿ok? Y Dios nos va a traer a libertad. Eso quiere decir, ¿para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios, ¿ok? Bueno, Jesús dijo que permaneced firmes en mi palabra y seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ser discípulo requiere un compromiso con la palabra de Dios. Viviendo como discípulos, conoceremos la verdad y nos hará personas libres y permanente en permanencia de libertad, de liberación. Debemos madurar y debemos creer nuestra visión. La razón y las emociones podrían o bien engañarnos y producir esclavitud, o por el contrario, contribuir en nuestra iluminación y liberación. Tenemos que creer en un Dios verdadero. La libertad combina nuestra visión, nuestra razón y nuestras emociones. La gente libre ve de manera diferente a la gente pues aprisionada. La misma escena es una escena diferente para cada uno. Por ello, cada uno de nosotros debe discernir su propia condición, cárcel o libertad. Y es, bueno, pues que depende de mí tratar con libertad a la opresión que me define. Y eso se relaciona con la fe que nutro el compromiso de seguir a Cristo y las acciones que en esa realidad se desempeñó. Nuestra vida y hábitos pueden ayudar o pueden ser un gran obstáculo que alimenta nuestra inmadurez y hace que nuestra prisión sea cómoda. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí? Bueno, pues que a veces nosotros nos sentimos libres, pero realmente no somos libres. Somos esclavos de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias creencias, porque tenemos tantas creencias desde que somos niños, desde que nacimos. Bueno, pues nuestros padres, nuestros antepasados nos las han inculcado, y a veces, por medio de todas esas tradiciones, nosotros nos volvemos esclavos. ¿Por qué? Porque estamos adorando, venerando algo que nuestros padres nos inculcaron desde la antigüedad. Y para ser libres tenemos que leer la palabra de Dios, para que Dios nos dé y nos traiga a la libertad para hacer su voluntad, tratar de hacer cambios en nuestra vida y tratar de dejar de las costumbres atrás. O sea, ya dejar las costumbres y ya tratar de cambiar, de hacer cambios importantes en nuestra persona. Dios quiere que tengamos una buena conducta ante sus ojos, que no vaguemos en el mundo con cegueza espiritual, porque esa cegueza espiritual la pone el enemigo. Dios te pone un velo espiritual para que tú no veas más allá de lo que tus ojos pueden mirar y no puedes escuchar más allá de lo que tus oídos pueden escuchar. Tenemos que tratar de pedir en oración a nuestro Padre Celestial que está en el cielo por medio de Cristo, que nos quite ese velo espiritual. ¿Para qué? Para que todas las personas creamos en un Dios vivo y poderoso y no estemos tratando de agradar a la gente, tratando de agradar a los demás con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos, veneramos algo y adoramos algo que no es Dios, bueno, pues a Dios eso no le agrada.
y también a veces con estar celebrando cosas que pues que no tienen ningún interés y ninguna importancia espiritual. Dios nos quiere traer a libertad. ¿Para qué? Para que nosotros le amemos solamente a Él y hagamos oración solamente a Él por medio de Cristo. Cristo es el mediador para llegar al Padre, porque sin Cristo pues no podemos llegar ante el Padre Celestial, ¿ok? Como discípulos estaremos en constante y creciente contacto con la verdad y creceremos en libertad siempre que abramos nuestro corazón a la verdad de Dios. Producto de ello, bueno, pues también tendremos la evidencia que se traducirá en más amor, más gracia, más bondad, más misericordia y más agradecimiento, más de cada una de las virtudes propias de Jesús. Pero incluso los discípulos maduros y libres no seremos perfectos y nuestra conciencia, bueno, pues de nuestra propia imperfección será mayor. Dios sabe que somos carne, Dios sabe que somos pecadores, Dios sabe que somos débiles, pero si nosotros pedimos a Dios que nos cambie y que nos lleve a la perfección, Dios lo hará aún mayor, su milagro en nosotros. Y también juzgar a los demás no será una opinión para nosotros. Veremos mejor la complejidad de la vida y comprenderemos más a la gente. Eh, ¿En qué forma la comprenderemos más? Bueno, pues si vemos que alguna persona tiene alguna necesidad y si tú tienes la posibilidad de ayudar, ayúdalo. Y si alguien tiene alguna tristeza, bueno, pues tú vas y le vas a ir a dar un abrazo, lo vas a ir a apapachar, le vas a dar palabras de aliento. Eso significa que vamos a ir cambiando completamente, pero por medio de Dios, porque Dios va a hacer esos cambios importantes. Y entenderemos mejor el significado de la vida y nos sorprenderá e inspirará el carácter divino. El mundo necesita discípulos verdaderos, discípulos cristianos, maduros y libres, gente bueno, gente que de verdad se entregue por completo a Dios y que tenga la emoción y la energía de servir al Creador. ¿Por qué? Por medio de su palabra, para poder dar un buen testimonio de lo que nos ha hecho nuestro Dios, de los cambios que ha hecho en nuestra vida, para que le sirva también a otra persona. Dios hace los cambios necesarios en nosotros. Dios hace los cambios necesarios, pero solo nosotros nos tenemos que poner en sus manos, tenemos que entregarnos a Él y pedirle al Padre que Él haga los cambios en nosotros, porque a veces nosotros nos guiamos por nuestra propia imprudencia, por nuestra propia prudencia, y eso sí no, porque pues de nosotros no puede salir nada bueno. Y sabemos que todo lo bueno, pues viene del Padre por medio de Cristo. Y bueno, pues vamos a estar leyendo pues otro versículo. Entonces Zaqueo, pues, en pie dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Eso lo encontramos en Lucas 19, versículo 8. Bueno, Dios quiere que seamos piadosos y Dios quiere que hagamos caridad hacia los demás. Y la presencia de Dios nos cambia. Es imposible no cambiar si estás con Dios. La presencia de Dios en la vida es una expresión de gracia, aceptación y misericordia. Hay que ser piadosos y hay que aceptar la voluntad de Dios en nuestra persona. En una palabra, el amor como el amor realmente es, y bueno, pues debe estar entre nosotros. La historia de Jesús con Zaqueo nos revela esto. El público que quería ver a Jesús, que quería saber quién era el famoso rabino de Nazaret, bueno, ese extraño rabino cercano al que los religiosos solo querían mantener su distancia, bueno, pues terminó sorprendiendo. Quería ver a Jesús y si era posible, bueno, pues encontrarse con él, y descubrió que era visto y conocido por el maestro. Pudo imaginar el miedo. Jesús miró a Zaqueo y le dijo, llamándolo por su nombre, y le gustaría ser un huésped esa noche, y así sucedió. Bueno, pues invitó a Jesús a que fuera su huésped, y Jesús aceptó. Estar con Jesús, bueno, pues conmovió completamente a Zaqueo y decidió hacer cambios de conversión. Bueno, pues la conversión que Jesús hizo en Zaqueo, bueno, pues fue grandiosa, y habrían tenido que dijo Jesús, bueno, pues durante la cena creo que podemos saberlo.
leyendo el sermón de la montaña. Jesús le mostró, bueno, pues una nueva perspectiva de la vida, una nueva forma de entender la existencia. Cambió la forma en que Zaqueo pensaba de sí mismo y de los demás, porque cuando Dios hace un cambio en nosotros, a veces muchas personas lo ven ese cambio, aunque nosotros tal vez no sintamos que estamos cambiando, bueno, pero si Dios ya está trabajando en tu persona, muchas personas lo van a ver ese cambio, y ese cambio va a ser grandioso y va a ser grande y poderoso. ¿Por qué? Porque la mano del Eterno ha extendido la mano Dios. ¿Para qué? Para que tú cambies, para que yo cambie, para que el mundo cambie, pero tenemos que pedir a Dios en oración. Tenemos que entregarnos por completo a Dios y decirle que ya no queremos seguir siendo los mismos, y Dios de verdad que va a hacer ese gran milagro. Y continuamos: en lugar de codicia, generosidad; en lugar de egoísmo, altruismo. Eso quiere Dios que nosotros hagamos, que seamos generosos, que apoyemos a los demás, que si nosotros tenemos la posibilidad de tener dinero, bueno, pues poder apoyar, aunque sea un poco, a los necesitados, porque tenemos que ser buenas personas y no tenemos que ser egoístas. Y continuamos: alguien ha dicho que nadie tiene más poder para cambiarnos que la persona que nos acepta como somos. ¿Y quién tiene ese poder? Solamente Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, a ti y a mí. Solamente Dios tiene ese poder para cambiarnos. No importa, Dios nos saca de lo más feo, de lo más sucio. No importa lo que tú y lo que yo hayamos hecho en un pasado, o lo que hayamos hecho hoy. Si tú le pides a Dios de corazón, de verdad, los cambios que quieres en tu vida, que ya no quieres seguir que ya no quieres seguir viviendo igual, que ya no quieres ser igual, que quieres cambiar para mejorar, bueno, pues Dios lo va a hacer. No importa qué tan grande sea el milagro, Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Continuamos: y esto de acuerdo, porque no hay prueba tan abrumadora de amor como la aceptación. Y eso nos cambia. Eso es Dios. Dios es capaz de seguir amándonos a pesar de nuestra resistencia a su voluntad, o nuestra insistencia en hacer la nuestra, porque a veces nos aferramos tanto a esta tierra que pensamos que somos de aquí, pero no. El día que nos muéramos vamos a regresar con Dios. Nosotros no somos de aquí, estamos por un tiempo limitado, y Dios nos acepta tal y como somos. Dios te ama si eres malo, Dios te ama si eres mala, Dios te ama si eres bueno, Dios te ama si eres buena. O sea, Dios nos ama por igual. Dios no tiene excepción de personas. Dios nos ama por igual a todos. Y eso nos cambia. Y eso, pues, ¿quién hace los cambios? Pues Dios. Y es capaz de seguir amándonos a pesar de nuestra resistencia de voluntad, porque a veces hacemos nuestra voluntad aquí en la tierra, hacemos y deshacemos, y a veces no pensamos en un Dios que existe, y que Dios nos ha dado la posibilidad de estar vivos, la oportunidad de vida, el aliento de nuestra nariz. Dios tiene el poder para dar y quitar. Y el día que se nos acabe el tiempo de vida, bueno, pues qué explicación le vamos a dar a Dios que nunca quisimos estar con Él, la resistencia que siempre ponemos cuando alguien nos está predicando el Evangelio, porque sí somos tercos, todos somos tercos. Nos queremos hacer sabios en nuestro propio entendimiento, y Dios nos perdone por eso. ¿Por qué? Porque Dios reprenda al enemigo, porque el enemigo te ataca a tu mente para que te alejes de Dios. ¿Ok? Y continuamos. Y Dios nos ama incluso cuando no cumplimos las promesas que hicimos. A veces cuando prometemos algo y no lo cumplimos, Dios nos sigue amando, porque Dios sabe que somos débiles en la carne. Y hay momentos en que pensamos que somos tan buenos o no, nos sentimos tan culpables. A veces cuando prometemos algo y no lo podemos cumplir, Dios nos perdone por eso, y que Dios nos haga fuertes, y que nos haga personas de verdad, que nuestra palabra tenga valor, para que nosotros cuando prometamos algo, bueno, pues que lo cumplamos, ¿ok? Y Dios sabe que somos pecadores, y podemos, pues, diferir en nuestros pecados, pero todos nos alejamos de Dios. Aún así, lo que nos salva es su amor por nosotros. Dios nos ama eternamente. Hagamos lo que hagamos, seas lo que seas, sea yo lo que yo sea, Dios nos ama eternamente. No importa cómo nos comportemos aquí en esta tierra, Dios nos ama, pero
Pero si tú eres una persona mala, bueno, y si yo soy una persona mala, Dios quiere que cambiemos, que hagamos cambios importantes, pero que le pidamos por medio de la oración para que Él haga los cambios necesarios en nosotros. Cree, creer con todo nuestro ser en este amor que nos transforma, en el amor de Dios. Cuando creemos en el amor de Dios, en la gracia sin fin, bueno, pues nos conformamos con el pecado. Dios nos perdone, porque cuando no conocemos de Dios nos conformamos con ser pecadores. Dios reprenda al enemigo. Tenemos que tratar de hacer cambios importantes y asumimos nuestra pecaminosidad y empezamos a ser, bueno, pues ganados por la santidad. Cuando Dios empieza a trabajar en ti, todo lo malo, todo lo pecaminoso, bueno, ya va quedando atrás y se va a convertir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Es importante pedir a Dios en oración, porque a veces cuando no reflexionamos, cuando no hacemos caso a las cosas de Dios, bueno, pues pasan muchísimas situaciones y es mejor estar del lado de Dios que del lado del enemigo, porque el enemigo siempre te va a decir que no puedes, pero nunca te permitas eso, porque tú siempre vas a poder con la voluntad de Dios por medio de Cristo. Dios nos da la fe por medio del Espíritu Santo para seguir esforzándonos, para seguir adelante luchando con nuestra propia carne, porque y también para luchar contra el enemigo, porque dice su palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra los huestes de maldad en este siglo. O sea, tenemos que ser gente esforzada. Y el amor no hace mal al prójimo. Tenemos que dar amor a los demás para que esto sea recíproco. Si tú das amor, la gente te va a dar amor. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En Romanos, lo encontramos en la Biblia, en Romanos 13:10. Bueno, pues son las palabras del apóstol Pablo. Si obedecemos el mandamiento de amar al prójimo, los demás, pues las demás declaraciones de la ley, las que condenan las actitudes que hieren a nuestro prójimo, perderán su importancia. El amor, de hecho, es el cumplimiento de la ley, porque el amor no obra mal contra el prójimo. Por lo tanto, si no nos amamos, bueno, pues todo está comprometido. Tenemos que amarnos unos a otros y que no haya maldad entre nosotros. Aunque hablemos en lenguas, expulsemos demonios, dominemos todos los campos de la teología, bueno, pues tengamos visiones del cielo y de los ángeles. Eso lo encontramos en 1 Corintios 13, versículo 1 al 13. Sin amor no hay vida ni fe cristiana. Aunque tú seas un cristiano o una cristiana, pero si no le das amor al prójimo, aunque tú hables lenguas y todo, pero si tú no le das amor al prójimo, bueno, pues ¿de qué te sirve tu fe? Esa no es una fe cristiana. Porque muchas personas en el templo ya se hacen santos y dicen que ya el diablo ya no los tienta. Eso es imposible. Somos personas, somos humanos y el diablo nos está tentando a cada rato. Y Dios reprenda al diablo en el momento que nos empiece a tentar. ¿Por qué? Porque ahí viene la tentación y ahí viene la frustración y ahí viene el odio hacia las personas. Y se acaba el amor de uno mismo. Y pues tenemos que amarnos unos a otros. El amor hay que recordar que es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia de los demás, mas se goza de la verdad. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 6. Y bueno, pues aquí nos está diciendo que el amor no se irrita, que el amor no guarda rencor, que el amor no se goza en la injusticia de los demás. Hay que ser más conscientes cuando hablamos y decimos las cosas a los demás. Y aquí Pablo nos confronta con las características del amor. Si amamos
no envidiemos, no nos jactemos, tomamos ventaja y no nos enorgullecemos de nuestras relaciones. Quien ama no golpea, no ataca, no controla a la gente, no abusa, no usa como si fuera un objeto a una persona, no se aprovecha de los demás, no engaña, no actúa sin considerar las consecuencias para el otro. Si nos guiamos por el amor al prójimo, la injusticia no encontrará lugar en nosotros. Gloria al Señor, porque Dios es bueno y poderoso, y cuando Dios hace los cambios, los hace perfectos. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque tenemos que amar a Dios, pero también tenemos que amar a nuestros hermanos. Y si hoy en día tú tienes alguna situación fea con tu hermano, con tu hermana, o sea, no se refiere hermanos de sangre, se refiere también a las personas de tu alrededor. Si tenemos algún problema, bueno, pues tenemos que tratar de solucionarlo para que ese problema no se haga más grande. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso es lo que dice la palabra. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Es lo que Dios nos manda a decir en su palabra. Que si lo amamos a él, a Dios, que también tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Ok? Sé que a veces es difícil amarlos porque a veces hay personas que de veras como son crueles y como son malas, pero tenemos nosotros que hacer cambios en nuestra vida y tratar de cambiar nuestros pensamientos para bien. No tenemos que ver los errores de los demás. Y ahora es Juan quien nos habla. Nos dice que si no actuamos con amor por el otro, bueno, pues el amor que decimos tener por Dios, bueno, pues será una farsa. ¿Por qué? Porque si aborrecemos al prójimo, pues no estamos amando a Dios. ¿Ok? Porque el amor de Dios sin amor al prójimo no es el verdadero amor. Eso es muy grave porque se convierte en un criterio de juicio para nuestra espiritualidad. Así que estas son algunas explicaciones para el deber de amar al prójimo. Y en la fe de Jesús, bueno, pues en la fe de Jesús nos enseñó a amar. No es una opinión y no es una opción, perdón, no es una opción. Y no cualquier amor es el que sirve, sino aquel amor que toma como punto de referencia es Dios. Y todo comienza con el amor que recibimos de Dios. Y si recibimos amor, debemos dar amor a los demás. ¿Ok? Dios es muy bueno. Dios es muy bueno y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, con tu inmenso amor que sientes por mí y que sientes por toda la humanidad, te pedimos, Señor, que nos des un corazón puro, Señor, sensible, Padre, que tengas buenos sentimientos para amar a nuestros prójimos. No importa que nuestro prójimo nos odie, no importa que nuestro prójimo nos haga maldades, Señor. Danos un corazón puro, Señor, y un espíritu obediente a tu palabra y de dominio de nuestra propia carne, Señor. Que nuestros sentimientos no nos ganen, Señor, que no nos gane el odio, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús para poder amar a nuestro prójimo. En el nombre de Cristo, amén. Dios es muy bueno y Dios te quiere hablar hoy. Dios quiere mostrarte su amor, pero Él quiere que también tú muestres tu amor por los demás. Y vamos a estar leyendo también otro versículo de la Biblia. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En Lucas 19:5. La historia de Zaqueo es una historia de gracia. Hay un rico recaudador de impuestos que anhela ver a Jesús hasta el punto de subir a un árbol que quería para saber quién era Jesús, quería conocerle y luego tratar de encontrarlo. Fue solo ese instinto el que nos hace querer ver a alguien cuya fama nos impresiona. ¿Qué nos pasa cuando viene un artista bien famoso que a veces está muy lejos y nosotros le queremos ver? Bueno, pues así fue Zaqueo, que quería ver a Jesús aún de lejos subiéndose en un árbol. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Dios está muy lejos, pero también tenemos que tratarle de verle,
de buscarle por medio de su palabra, porque Dios es un espíritu y en espíritu le tenemos que adorar y buscar también. ¿Ok? Y entonces Jesús va hacia él, lo llama por su nombre y le pide alojamiento en su casa. La gracia nos hace importantes para Dios. No importa si nosotros somos malos, pero si Dios te elige, Dios, bendito seas, porque de verdad que somos carne y todos somos débiles en la carne. Y todos hemos pecado alguna vez y Dios nos ama tal y como somos, pero Dios quiere que hagamos cambios importantes. Bueno, pues continuamos. El lejano Jesús de difícil acceso se revela cercano e íntimo. Se entrega a Zaqueo, tiene tiempo para Zaqueo, para que miremos que Dios tiene tiempo para nosotros, porque Dios es importantísimo. Y Dios se humilla para que nosotros le podamos alcanzar, para que le podamos alcanzar. Nosotros quiénes somos para que Dios nos voltee a mirar. Pero Dios nos ama, somos importantes para Dios y yo te quiero decir hoy que tú eres importante para Dios. Tu mujer, tu hombre, eres importante para Dios, yo soy importante para Dios. Pero así como somos importantes para Dios, también somos importantes para Satanás. ¿Por qué? Porque si tú eres importante para Dios, Satanás te va a atacar más. ¿Por qué? Porque Dios te ha volteado a mirar. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer los cambios necesarios en tu vida. Dios quiere que trabajes para Él. Dios quiere que te dediques a Él, pero a Satanás no le gusta eso. Y Satanás va a hacer hasta lo imposible. ¿Para qué? Para decirte lo contrario. Pero hay que tener cuidado con los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque por medio de la oración podemos echar a tierra todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ok? Es importante hablarle a los demás de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra, bueno, Dios va a borrar multitud de pecados de nosotros, de los que hayamos cometido en un pasado. Así sean pecados grandísimos, Dios los va a borrar. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Dios ya no se va a acordar más de tus pecados. Porque lo que Dios hace nuevo, lo hace verdaderamente y se olvida de los pecados que uno haya cometido. ¿Ok? No importa qué tan inalcanzable sintamos a Dios en nuestras vidas, bueno, pues Dios puede ser cercano, Dios puede ser alcanzable por nosotros. Nosotros le podemos alcanzar por medio de Cristo, por medio de su palabra, tratando de hacer cambios, tratar de ayudar a los demás. Si tienes la posibilidad de ayudar a alguien, ayúdale, porque dice su palabra que cuando tú le das a un pobre, bueno, pues no le das al pobre, le das a Dios. Y Dios te lo multiplica grandemente en el nombre de Jesús, que así sea. Y vamos a estar leyendo otro versículo de la Biblia. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primera de Reyes 18, versículo 37 al 38. Dios es bueno, tú ofrécele alabanza a Dios y yo estoy segura que Dios te va a escuchar. No importa tu problema que tengas, que estés pasando, que te haya sucedido o que estés viviendo en este momento. Dios es bueno y a Dios le podemos ver por medio de su palabra. ¿Ok? Y recuerda que si tú trabajas en ti, en tu mente, en tu persona y en tu corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tratar de trabajar por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, escudriñando las escrituras. ¿Por qué? Porque hay que escudriñar las escrituras para empezar a conocer de Dios. Porque Dios te quiere conocer. Hoy, ¿cómo empiezas a trabajar para Él? Porque Dios te conoce desde que antes que entraras al vientre de tu madre. Dios te conoce y Dios te ama. Pero Dios quiere que hagas cambios importantes en ti, que trates de mejorar cada día. Porque el tiempo de vida se nos está acabando. Piensa si hay algo en el cielo que se asemeje a una representación de la forma en que Dios vuelve el corazón, bueno, pues a sus siervos. Innumerables cristianos querrán observar el momento en que Elías dio la señal.
y el fuego de Dios cayó y consumió el sacrificio empapado. Bueno, pues Elías había demostrado que era imposible pretender prenderle fuego al sacrificio, excepto por el milagro de Dios. Un milagro era lo que esperaba que Dios hiciera, lo que contrasta con las obras de súplicas hechas por los adoradores de Baal, al que le pidieron que encendiera el fuego bajo el sacrificio que ellos proveeron. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que muchas personas tienen dioses falsos, tienen espíritus demoníacos que adoran y piensan que ellos les van a dar las riquezas, que les van a hacer milagros y que les van a dar mil cosas, ¿no? Tal vez Satanás sí te las dé para engañarte que esos espíritus te hacen milagros. Pero es Satanás. ¿Para qué? Para que tú sigas con tus ojos encostrados, para que no veas la verdad de Dios, para que no creas en un Dios poderoso. Satanás te pone ese velo espiritual en tus ojos y en tu mente y en tu corazón para que no creas y no sientas en tu corazón que Dios existe. Pero Dios existe, porque si existes tú, existe el mundo, existe Dios, porque antes que tú el mundo ya existía, ¿ok? Dios es poderoso y solamente a Él le tenemos que dar la oración, la alabanza y la danza, porque muchas veces cuando vamos a algunos templos nos asombramos por primera vez cuando vemos a las personas danzarle a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos, al Dios de Israel. ¿Por qué nos impresionamos? Porque nunca lo hemos vivido, porque nunca lo hemos visto, porque tal vez en la congregación a donde tú te estás reuniendo jamás lo han hecho. Pero en la palabra lo dice que hay que danzarle al Eterno, a Jehová Dios de los ejércitos. Y a Jehová Dios hay que cantarle alabanza con instrumentos. Y a Dios le agrada que nosotros le dancemos como David le danzó, ¿ok? Bueno, pues años antes Moisés había advertido al pueblo que Dios es un Dios celoso. Óyelo bien, Dios es un Dios celoso. Es un fuego consumidor. En Deuteronomio lo encuentras en capítulo 4, versículo 24. Dios nos revela toda su gloria porque sabe que sería demasiado para nosotros. Bueno, por eso al dar a conocer su presencia, a sus primeras palabras siempre eran: no tengas miedo. Y es lo que yo te digo hoy, que no tengas miedo de Dios, porque Dios es celoso y Dios te ama y Dios solamente quiere que le alabes a Él. Cuando fue una prueba para los adoradores de Baal, es un demonio. Baal es un demonio. Dios permitió que sus actos anunciaran: tengan miedo, Dios y su fuego consumidor están aquí. ¿Por qué? Porque la gente les metía miedo por medio de ese espíritu maligno de Baal a las personas que no creyeran en un Dios vivo y verdadero. Al orar, esperas que Dios haga algo porque eres consciente de lo que es capaz de hacer. Si tú crees en el poder de Dios, Dios te va a mostrar su gloria. Dios te va a mostrar su poder, porque Dios tiene todo el poder por completo y absoluto. El poder es de Jehová Dios de los ejércitos, no de los demonios, porque es más grande el que habita en el cielo que el que habita aquí en la tierra. ¿Ok? A veces caes en la duda de pensar que tu clamor no será escuchado, porque a veces muchas personas nos dicen, hasta nuestra propia familia nos llega a decir: ay, ¿para qué estás orando si tus oraciones no van a llegar a Dios? ¿Cómo no? Dios te está escuchando, pero Dios quiere que se acumulen tus oraciones para que Dios empiece a trabajar en ti, para que Dios te empiece a dar el milagro que tú quieres, para que Dios te cumpla el milagro que tú le estás pidiendo. Pero tenemos que hacer mucha oración, tenemos que ser constantes en la oración. Si has respondido afirmativamente a la última pregunta, pídele a Dios que te dé un corazón lleno de fe y de esperanza por las grandes cosas que hará y en respuesta a tus oraciones. Dios escucha las oraciones de todos, pero solamente a Jehová Dios de los ejércitos. No a imágenes, no a bultos, no a estatuas, no. Pídele a un Dios verdadero. Dios odia la idolatría porque Dios es un Dios celoso que te ama y quiere que tú nada más le alabes a Él, ¿ok? Hay que pedirle a Dios un corazón lleno de fe. ¿Por qué? Porque necesitamos fe para creer en lo que no podemos mirar.
Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Un corazón que no olvide las verdades de su palabra. Una de ellas, que el Señor no dejará para siempre caído al justo. Eso lo encontramos en Salmo 55:22. ¿Ok? Y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te pido que fortalezcas mi fe para que sea una fe que nunca dude de ti, sino que crea en las cosas maravillosas, en las cosas que no puedo mirar, que has dejado como testimonio de tu grandioso poder a través de las Santas Escrituras, y que también puedes llevar a cabo en mi vida y en las de mis seres queridos, que tú puedes hacer los cambios necesarios, Señor. Sé que tú tienes el poder y sé que tú me vas a cambiar, y sé que por medio del Espíritu Santo tú me vas a dar una fe nueva, renovada y restaurada en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Solo tenemos que pedir en oración a Dios para que Dios nos escuche. Para que Dios nos escuche, porque si nosotros no hacemos oración, bueno, pues Dios no nos va a escuchar. Dice la palabra de Dios: llama y se te abrirá, pide y se te dará. Porque si nosotros sabemos pedirle a Dios, sabemos bajar las bendiciones del cielo, es con una oración. Y siempre debemos estar en constante oración, porque el enemigo siempre viene y nos ataca nuestra mente y nos pone cosas malas para que nosotros no creamos en un Dios vivo y en un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar los corazones del hombre. Recuérdalo siempre, siempre. Dios te puede cambiar a ti y a mí. Bueno, y escucha, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En Proverbios 16, versículo 1, 2. ¿Ok? Dios nos puede cambiar. Dios nos puede cambiar por medio de su poder, por medio de Cristo. Es importante que pidamos en oración siempre al Eterno. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo nuevo para cada uno todos los días. Dios te da la oportunidad de respirar todos los días. Dios te despierta cada mañana y Dios te permite tener alimento. Dios te permite que te sientas bien, que estés rodeado de tus familiares. Dios es bueno. Dios quiere que tú le pidas solamente a Él. No todo lo que idealizamos es lo mejor para nosotros, porque a veces nos enfocamos en cosas materiales que no tienen ningún valor espiritual. Por eso el Señor no siempre nos los da, ¿ok? Porque cuando pedimos algo y si no es la voluntad de Dios, pues no lo vamos a recibir, porque a veces pedimos algo que no tiene valor ante Dios, ¿ok? Comparte esta charla, recuerda que Dios nos ama, ¿ok? Y Dios nos regala constantemente mucho más de lo que pedimos e imaginamos. En Efesios 3:20, el sacerdote de vivir, bueno, pues dependiendo de Dios y confesando en su voluntad, es saber escuchar el sí y el no y esperar en Dios en sus milagros. Dios te bendiga grandemente y comparte la charla si te ha gustado.